Bienvenidos al día de hoy a esta grabación acerca de los bancos de preguntas, en esta ocasión de los textos pedagógicos que nos ha dado el Ministerio de Educación para el examen de ascenso de categoría 2023 que Academia Emprender le está facilitando. Estos bancos de preguntas están hechos en base al estilo de las preguntas que suelen hacerse en los últimos exámenes y además están aparte, son por capítulos. Así que acompáñenme, vamos a empezar con la resolución y el análisis de cada pregunta que nos venga a presentar. Vamos a empezar ahora con este libro que es Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza de José Manuel Sáez López. Podemos observar el cover del libro y para que nos estemos dando cuenta de cuál estamos hablando. Así que, queridos colegas, tienen ustedes este valioso material también para que les pueda ayudar tanto a recordar como a tratar de resolver junto conmigo el examen, bueno, las preguntas que están aquí presentadas. Así que vamos a empezar. Pregunta número 1. Estamos empezando con el capítulo 1 y el capítulo 1 se llama Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Pregunta número 1. Según el resumen del capítulo, ¿qué interpretación expresa mejor el alcance del tema al relacionar aprendizaje, estilos y métodos? Según el resumen del capítulo, ¿qué interpretación expresa mejor el alcance del tema al relacionar el aprendizaje, los estilos y los métodos? Ok, entonces aquí tenemos que ver cuál de las interpretaciones que tenemos a continuación expresa mejor el alcance del tema. Inciso A. Reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Inciso B. El capítulo integra condiciones, teorías, tipos, objetivos, estrategias, dominios, estilos, métodos para comprender el aprendizaje en contextos pedagógicos. Inciso C. Sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados. Inciso D. Aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. En esta pregunta podríamos irnos a la que nos da más contexto de todas las demás. Básicamente a veces decimos, no, la respuesta más larga. A veces funciona, a veces no. En este caso, como nos pide interpretación, ¿dónde está mi highlighter? Aquí está, interpretación. ¿Qué interpretación, cuál de esas interpretaciones expresa mejor el alcance del tema? Entonces podemos decir, si el alcance del tema sería reducir el proceso, no repetición mecánica, si el capítulo integra condiciones, en este verbo integra podría estar mucho más completo una interpretación del alcance del tema. Sustituir la comprensión por simple memorización, definitivamente no. Aplicar una decisión uniforme sin Aplicar una decisión uniforme suena bien, pero aquí está esta palabra, ¿no? Sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. En este caso nos podríamos ir por la respuesta B. Y sí es esa. Según el resumen del capítulo, ¿qué interpretación expresa mejor el alcance del tema al relacionar aprendizaje, estilos y métodos? Y dice que el capítulo integra condiciones, teorías, tipos, objetivos y estrategias, dominios, estilos y métodos para comprender el aprendizaje en contextos pedagógicos. Está súper completo, de hecho nos está dando un pequeño resumen de todo lo que vemos en el primer capítulo. La justificación nos dice que el resumen presenta el aprendizaje como un campo articulado entre condiciones, teorías, estilos y métodos de enseñanza. Vamos revisando junto conmigo el texto, si están con el texto a la mano, y revisamos aquí en la página 7, que por eso la he remarcado, en donde nos dice justamente eso, ¿no? Que el resumen presenta el aprendizaje como un campo articulado. Entonces nos dice todo lo que está resumiendo el capítulo 1. Entonces encontramos en la página 7 que esa es la respuesta correcta. Pregunta número 2. Y si un docente afirma que aprender es solo recibir datos, ¿qué corrección conceptual exige el texto?
si un docente afirma que aprender es solo recibir datos, ¿qué corrección conceptual exige el texto? Inciso A. Reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Inciso B. Sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados. Inciso C. Debe comprender que aprender implica asimilar información, produciendo un cambio relativamente permanente en el comportamiento por experiencia o práctica. Inciso D. Aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. Entonces, vamos a revisar los verbos. Dice, si un docente afirma que aprender es solo recibir datos, nos está hablando acerca ya de un caso en específico. ¿Qué corrección conceptual exige el texto? Corrección, entonces tenemos que ver corrección conceptual, que tenemos que ver qué se podría corregir de esto que se está afirmando. ¿Reducir el proceso a una repetición mecánica? No, definitivamente esta sería la respuesta. Sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados. Sustituir la comprensión por simple memorización. No podría ser esta, porque dentro de lo que nos habla, son estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza, y cuando sabemos que esta afirmación de aquí está mal y por eso tenemos que hacer una corrección, no podemos hablar de una simple memorización. El inciso C, debe comprender que aprender implica asimilar información. Aquí, en este verbo, debe comprender. Aquí nos habla del verbo reducir. No podríamos decirle al docente que reduzca ni que sustituya. Sin embargo, este verbo debe comprender que aprender es un poquito más completa la respuesta y nos habla un poquito más de lo que significa realmente asimilar información. Este verbo de aquí, aplicar una decisión uniforme. Podría ser, pero nuevamente estamos con esta palabra de aquí, sin atender necesidades, evidencias y diversidad, que lo que produciría definitivamente no sería un buen aprendizaje ni una buena enseñanza. Entonces, en este caso, yo me inclino porque sea el inciso C. Vamos a revisar. Y sí, pregunta 2. Si un docente afirma que aprender es solo recibir datos, ¿qué corrección conceptual exige el texto? Definitivamente es la C. En la página 8 podemos revisar que el texto define como aprendizaje como asimilación de información con cambio en el comportamiento, producido por experiencia o práctica. Entonces, queridos colegas, ya en esta página podemos revisar que la justificación de por qué la C era la respuesta correcta. Vamos a continuar. Pregunta número 3. ¿En qué caso el aprendizaje será más eficaz según la condición de necesidad del alumno? ¿En qué caso de aprendizaje será más eficaz según la condición de necesidad del alumno? Entonces, el aprendizaje, ¿en qué caso será más eficaz? Podemos decir que el inciso A es reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Inciso B, sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados. Inciso C, aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. Inciso D, cuando la necesidad del estudiante es suficientemente fuerte y se establecen metas definidas para el logro. ¿En qué caso el aprendizaje será más eficaz? Vamos a ver los verbos y vamos a ver por descarte en esta ocasión. Entonces decimos, el primer verbo nos dice que sería reducir el proceso, reducir a una repetición mecánica. Nuevamente es esta palabra, ¿no? Sin análisis de contexto. Yo creo que no. Por la palabra reducir y por esta palabra sin, me parece que no podría ser la respuesta correcta. Sustituir la comprensión por simple memorización.
De hecho, sabemos que si nos están hablando de estilos y aprendizaje, de métodos de enseñanza, el sustituir la comprensión por la simple memorización no es una buena opción. Sustituir por simple memorización, no. Aplicar una decisión uniforme sin atender las necesidades, evidencias ni diversidad. Nuevamente estamos con esta palabra sin. Esta palabra me hace suponer que esta respuesta no sería la correcta. Aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. Inciso D. Cuando la necesidad del estudiante es suficientemente fuerte y se establecen metas definidas para el logro. En este caso, yo me imagino que la respuesta correcta sí sería el inciso D, cuando la necesidad del estudiante es suficientemente fuerte y se establecen metas definidas para el logro. Pero vamos a revisar. Y sí, era el inciso D. ¿En qué caso el aprendizaje será más eficaz? Según la condición de necesidad del alumno, cuando la necesidad del estudiante es suficientemente fuerte y se establecen metas definidas para el logro. En la página 8, queridos colegas, podemos revisar que dice que la condición de necesidades del alumno se vincula a eficacia con la intensidad de las necesidades y metas definidas. Entonces, hay que tener en cuenta nuevamente, si no nos estamos acordando literalmente lo que dice el texto, basémonos en estas pocas palabras clave, ¿no? En este caso, no sabemos de qué libro nos va a estar hablando. Pero aquí en el texto del libro es estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Entonces, todo lo que quizás tenga que ver con la palabra aprendizaje, enseñanza, va a tener que ver con ese libro para irnos acordando. Continuemos. Pregunta número 4. Un estudiante no aprende un procedimiento porque aún no posee bases previas. Es un caso. ¿Qué condición explica mejor esta situación? Entonces, si un estudiante no aprende un procedimiento porque aún no posee las bases previas, ¿qué condición me explica mejor esa situación? Inciso A, la preparación para aprender, porque un aprendizaje específico no ocurre hasta que los estudiantes estén listos para ello. Inciso B, reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Inciso C, sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados. Inciso D. Aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. Un estudiante no aprende un procedimiento porque aún no posee bases previas. ¿Qué será? ¿Cuál de estas explicará mejor estas situaciones? Si no aprende un procedimiento porque no posee bases previas, será porque su preparación para aprender, porque es su preparación para aprender, porque un aprendizaje específico no ocurre hasta que los estudiantes estén listos para ello. Entonces, este estudiante no aprende y no tiene bases previas porque no tiene buena preparación para aprender, podría ser, porque reduce el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Mm, podría ser también, vamos a tomarla como una opción, las dos, porque sustituye la comprensión por una simple memorización de términos aislados, porque aplica una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias de carencias y diversidad. Esta no. Un estudiante no podría aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades. Eso más pienso que sería institucional. Entonces ahorita esto estaría fuera de contexto. Esta no. Nos quedaría A, B, C. No es un estudiante no aprende un procedimiento, porque sustituye la comprensión por simple memorización de términos aislados. Comprensión por simple memorización. Pero aquí dice que no posee bases previas. Entonces tampoco podría tener ni comprensión ni simple memorización. Entonces esta no. Inciso B dice reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto.
Si no posee bases previas, o sea, no prende el procedimiento, no podría tener este proceso, porque el proceso implicaría que ya empezó a resolver algo y él dice que no aprende, no lo logra, no tiene bases previas. Entonces nos estaríamos yendo a por qué no tiene bases previas y entonces estaría siendo esta la A, la preparación para aprender, porque un aprendizaje específico no ocurre hasta que los estudiantes estén listos para ello. En ese caso yo me animo a decir que tendría que ser el inciso A. Vamos a ver. Y sí, sí era el inciso A. Estamos en esta pregunta nos tocó hacer un análisis frase por frase para ver por qué nos daría, ¿no? Porque esta pregunta se parece mucho a la del examen, porque a veces en el examen no nos pide literalmente lo que dice el texto, sino así un análisis. Entonces, más o menos por ahí va. Entonces, la preparación y el análisis es palabra por palabra, porque aquí, como les decía, nos habla de que no aprende el procedimiento, pero también nos habla de esto, base previa. De cualquier tipo de procedimiento, la base previa sería lo principal, ¿no? O sea, lo básico. Entonces, si este estudiante no tenía lo básico, podría haber sido justamente porque no tiene la preparación para aprender. Y estamos hablando en la página 8, ¿no? La preparación para aprender es señalada como esencial para un aprendizaje efectivo. Continuemos. Pregunta 5. ¿Qué decisión docente responde mejor a la condición denominada situación? ¿Qué decisión docente responde mejor a la condición denominada situación? Inciso A, reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Inciso B, sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados. Inciso C, diseñar experiencias formales e informales pertinentes al entorno familiar, escolar y social del alumno. Inciso D, aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. ¿Cuál de todas estas decisiones docentes responde mejor a la condición denominada situación? A ver, situación sería reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. No. Situación sería sustituir la comprensión por la simple memorización. No, eso no sería situación. Situación sería diseñar experiencias formales e informales pertinentes al entorno. Aquí esta palabra, situación y entorno, podría ser. Esta tendría que ser familiar y social. Y aquí aplicar una decisión uniforme. Nuevamente, sin atender necesidades, evidencias ni diversidad, no creo. Me voy a inclinar porque sea la respuesta C. A ver, vamos a ver. Y sí, sí es la C. ¿Qué decisión docente responde mejor a la condición de determinada situación? La C. Y podemos revisar, queridos colegas, la página 8, en donde dice que el texto indica que la situación disponible determina calidad y velocidad del aprendizaje. Pregunta número 6. Si una clase incrementa interacciones satisfactorias entre estudiantes, contenido y situación, ¿qué efectos se espera? Si una clase se incrementa si una clase incrementa interacciones satisfactorias entre estudiantes, contenido y situación, ¿qué efectos se espera? Se espera un mejor aprendizaje, inciso A, porque la interacción es el proceso que responde a una situación y se fortalece con cantidad, calidad de intercambios. Se espera reducir el proceso a una repetición mecánica, no definitivamente. Se espera sustituir la comprensión por simple, no definitivamente. Se espera aplicar una decisión uniforme sin atender, no. Esas tres de aquí definitivamente no. Si es que de verdad en una clase se incrementa interacciones satisfactorias entre estudiantes, contenido y situación, definitivamente se espera un mejor aprendizaje. Me inclino por la A.
Empecemos. Justificación. Sí, definitivamente era la A. Era la A, queridos colegas, y estamos en la página 8 nuevamente, en la que dice que el texto sostiene que cuanto más numerosas y satisfactorias serán las interacciones, mejor será el aprendizaje. Continuemos. Pregunta 7. ¿Qué relación establece VIX entre el aprendizaje autónomo y calidad? Aquí ya nos está empezando a preguntar cosas que sí o sí no podemos ni inferir, ni deducir, ni analizar. Sí o sí tenemos que tener una idea más o menos de lo que nos ha dicho el autor en este punto. Dice, ¿qué relación establece VIX entre aprendizaje autónomo y calidad? Inciso A, reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Sustituir la comprensión por una simple memorización de términos aislados. Inciso C, aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. O el aprendizaje autónomo y de calidad requiere base de conocimientos estructurada, contexto motivacional adecuado, actividad del estudiante e interacción con otros. Como es un concepto que nos está diciendo VIX, en el examen nos pueden mezclar los conceptos como aquí y podríamos irnos por decir cuál es el que nos da un poquito más de contexto acerca de las palabras clave de aprendizaje autónomo y de calidad, porque nos podría decir cualquiera de estas, pero si nos está diciendo aprendizaje autónomo y de calidad, vamos a irnos porque sea el inciso D. Vamos a hacer la prueba. Inciso D. El aprendizaje autónomo y de calidad requiere base de conocimientos estructurada y contexto motivacional adecuado y actividad del estudiante e interacción con otros. Y sí, era el inciso D. VIX plantea 4 condiciones necesarias para el aprendizaje y estamos hablando de las páginas 8 y 9 del texto, queridos colegas, en donde estamos hablando de sus 4 condiciones necesarias que nos está diciendo en esta respuesta. Número 8, pregunta número 8. ¿Por qué confrontar situaciones nuevas favorece un aprendizaje autónomo de calidad? Inciso A, porque dice reducir el progreso a proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Inciso B, porque obliga a aplicar nuevos conocimientos para tomar decisiones y resolver problemas desde una perspectiva reflexiva. Inciso C, sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados. Inciso D, aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. La pregunta 8 nos estaría pidiendo por qué confrontar situaciones nuevas favorece un aprendizaje autónomo, favorece un aprendizaje. El hecho de confrontar una situación nueva, ¿por qué favorece un aprendizaje? ¿Porque reduce el proceso? No. ¿Porque obliga a aplicar nuevos conocimientos? Sí, porque aquí está, por ejemplo, esta palabra nuevas y aquí está esta palabra nuevos. Entonces, probablemente sea esta la respuesta correcta, porque nos estaría respondiendo directamente a la pregunta. Confrontar situaciones nuevas, sustituir la comprensión por simple memorización, ¿favorece un aprendizaje en una situación nueva? No. Aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad favorece un aprendizaje. No. En especial si estamos confrontándonos con una situación nueva. Vamos a irnos por la C. Digo por la B. Y sí. Era la B, que era porque obliga a aplicar nuevos conocimientos para tomar decisiones y resolver problemas desde una perspectiva reflexiva. En la página 9, mis queridos colegas, dice, el texto relaciona el aprendizaje autónomo con aplicación, decisión y resolución de problemas. Vamos a irnos a la pregunta número 9. Dice, un maestro reflexivo busca aumentar el interés del estudiante de varias formas. Un maestro reflexivo. ¿Qué condición está trabajando? ¿Está trabajando reducir el proceso? No. ¿Está trabajando la motivación? Probablemente sí. Vamos a tomarla como una opción.
Está trabajando sustituir la comprensión por simple memorización. No, porque estamos hablando de un maestro reflexivo. Está trabajando aplicar una decisión uniforme. No, porque dice de varias formas, entonces no es uniforme. Tendría que ser el inciso B. Sí, sí era, porque en la página 10 nos dice que la motivación se presenta como un deseo fuerte y continuo de aprender que conduce al aprendizaje sostenido. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Qué práctica sería incompatible con la seguridad con la seguridad psicológica del aprendizaje? Inciso A, reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. ¿Qué práctica sería incompatible con la seguridad psicológica? Sustituir la comprensión de la memorización por términos aislados. Enseñar mediante amenazas, porque el alumno no participa libremente ni se siente seguro. Aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. ¿Qué práctica sería incompatible con la seguridad psicológica del aprendizaje? Incompatible. Hay muchas, todas estas podrían ser. Incompatible con la seguridad psicológica sería una repetición mecánica, sustituir una comprensión, enseñar mediante amenazas, pero esta es la palabra clave, psicológica. Si lo hacemos repetir mecánicamente, no va contra la seguridad psicológica. Si le hacemos sustituir la comprensión por memorización, no va contra la seguridad psicológica. Enseñar mediante amenazas, probablemente sí vaya contra la seguridad psicológica. Entonces aquí en este caso me podría decantar porque sea la respuesta el inciso C. Y sí, justamente sí era el inciso C, porque en la página 10 nos dice que la seguridad psicológica exige que el alumno se sienta seguro y en un ambiente estimulante. Vamos a continuar. Pregunta 11. ¿Por qué la experimentación no puede reducirse a escuchar explicaciones? ¿Por qué la experimentación? ¿Por qué? Porque reduciría el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto, porque sustituiría la comprensión por simple memorización de términos aislados, porque aplicaría una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad, porque aprender implica explorar, conceptualizar, experimentar e interactuar la experiencia concreta, que es la base de la comprensión. Entonces, ¿por qué la experimentación no puede reducirse a escuchar explicaciones? Esto ya va más o menos con esto de las clases magistrales, ¿no? Porque no, de experimentación no se puede reducir solamente a escuchar este tipo de clases. Porque estaría reduciendo el proceso a una repetición mecánica. Sí, esta podría ser, de hecho. Después, sustituir la comprensión por simple memorización. Porque estaría sustituyendo. La experimentación no puede reducirse porque se estaría sustituyendo. También podría ser, la vamos a tomar como una opción, porque aplicar no, esa no es, porque aprender implica explorar, conceptualizar, experimentar e interactuar. La experiencia concreta es base de la comprensión. Aquí, como nos está hablando de experimentación y aquí tiene la palabra experiencia, tiene la palabra experimentar, podría ser más verdadera de las tres, la D, porque esta no es que está mal, esa tampoco no es que está tan mal, pero esta está mucho mejor respondida. A veces en los exámenes, queridos colegas, no es que tenemos varias respuestas correctas, sino que hay una que es mucho más exacta y se acerca más a la pregunta, a la respuesta a la pregunta que nos están dando. Vamos a ver si sí era la D. Sí, sí era la D, porque aprender implica explorar, conceptualizar, experimentar e interactuar y la experiencia concreta es la base de la comprensión. En la página 10, de hecho, el texto afirma que el aprendizaje es activo y que solo hacer puede traer aprendizaje, solamente el hacer. Pregunta 12.
¿Qué función cumple la retroalimentación en el aprendizaje? La retroalimentación, ¿qué función cumple? Entonces aquí nos está pidiendo función. ¿Cuál de estas sería su función de la retroalimentación en el aprendizaje? Inciso A, ¿será que aporta información sobre el progreso, mantiene motivación e interés y permite saber si la solución es correcta? ¿Será que reduce el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto? ¿Será que sustituye la comprensión por simple memorización de los términos aislados? ¿O será que aplica una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad? La función que cumple la retroalimentación en el aprendizaje. Retroalimentar será que aporta información sobre el progreso, mantiene motivación de interés y permite saber si la solución es correcta. Este sí podría ser. ¿Reduce el proceso? No, no podría ser. ¿Sustituye la comprensión? No, porque estamos hablando de retroalimentación, no de una comprensión. ¿De aplicar una decisión uniforme? Decisión, no, porque estamos hablando de una retroalimentación. Vamos a decir que es la A. Y sí, sí es la A. En la justificación decimos que en la página 10 nos habla de la retroalimentación, en la que se define como información de evaluación sobre el acto del aprendizaje. Siguiente pregunta, número 13. Si un profesor planifica situaciones para que la práctica se incorpore al aprendizaje de habilidades, ¿qué condición atiende? Si un profesor planifica situaciones para que la práctica se incorpore al aprendizaje de habilidades, ¿qué condición atiende? Inciso A, está atendiendo a la reducción del proceso de una repetición mecánica sin análisis de contexto. Estará sustituyendo la comprensión por simple memorización de términos aislados. Estará atendiendo la práctica porque es esencial para que el aprendizaje sea más efectivo y significativo. ¿Será que está aplicando una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad? Si un profesor planifica situaciones para que la práctica se incorpore al aprendizaje de habilidades, incorpore, este sería el verbo. ¿Qué condición sería? Si estamos hablando de planificación, incorporar al aprendizaje de habilidades, no sería una repetición mecánica, ni tampoco una sustitución. Yo creo que la práctica, porque es esencial que el aprendizaje sea más efectivo y significativo. Podría ser, ¿no? Porque nos está hablando práctica y aquí también está práctica. Aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, no, nuevamente, no por esta palabrita sin, esta no tendría que ser C. Y sí, justamente es la C. La C, que en la página 10 nos dice que la práctica es considerada una condición importante, especialmente en el aprendizaje de habilidades. Continuemos. Pregunta número 14. Perdón, ¿por qué repetir o ejercitar no garantiza aprendizaje si no hay pertenencia a configuración? ¿Por qué repetir o ejercitar no garantiza el aprendizaje si no hay pertenencia y configuración? Porque la experiencia debe estructurarse en relaciones aceptadas y nuevos patrones para integrarse y organizarse. Porque reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto, dice. Porque sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados o porque aplicar a una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. ¿Por qué repetir o ejercitar no garantiza el aprendizaje? Entonces estamos preguntando la razón de por qué esto no está garantizando el aprendizaje. Entonces aquí dice, aquí ya estaría respondiendo, porque aquí no se responde por qué la experiencia, y en ninguna de estas está la palabra por qué. Entonces ninguna de estas sería. Yo pienso que sería la A, porque dice, porque la experiencia debe estructurarse en relaciones aceptadas y nuevos patrones para
integrarse y organizarse. Y vamos a ver la respuesta. Y si es A, en donde dice que justamente en la página 10 y 11, el texto afirma que si la experiencia no es reestructurada, no hay aprendizaje. Siguiente, pregunta número 15. ¿Qué sentido tiene la integración como condición del aprendizaje? ¿Qué sentido tiene la integración como condición de aprendizaje? Entonces, estamos hablando de condiciones del aprendizaje. Tendríamos que ver si reduce el proceso a una repetición mecánica, sustituye la comprensión, aplica una decisión uniforme, perfecciona el proceso para que lo aprendido pueda mantenerse en mente y llegar a una solución exitosa en menos tiempo. ¿Qué sentido tiene la integración? Vamos a revisar los verbos. Perfecciona el proceso para que lo aprendido pueda mantenerse en mente. Aplicar una decisión, una integración. Podría ser porque estamos hablando de integrar y estamos hablando de uniforme. Sustituir la comprensión, no, nada que ver. Y eso, reducir el proceso a una repetición, no, aquí no. Entonces sería perfeccionar el proceso, podría ser esta o podría ser esta. Entonces vamos a ver cuál de las dos está mejor planteada. ¿Qué sentido tiene la integración como condición de aprendizaje? Perfecciona el proceso para que el aprendido pueda mantenerse en mente y llegar a una solución exitosa en menos tiempo. Creo que sí, esta sería la respuesta. O aplicar una decisión uniforme, sin entender necesidades, evidencias ni diversidad. Por esta palabrita, sin, quizás me voy a decantar, aquí no. Entonces sería el inciso D. Y sí, sí es el inciso D. En la página 11, de hecho, nos dice que la integración se presenta como perfeccionamiento del proceso de aprendizaje. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 16. ¿Qué diferencia básica separa el conductismo del cognitivismo y del constructivismo en el capítulo? Justamente nos habla de esas tres teorías. ¿Cuál sería la diferencia básica que separa de las tres? Reducir un proceso, no. Eso no es una diferencia. El conductismo enfatiza respuesta observable, el cognitivismo, procesos mentales y el constructivismo, construcción activa de ideas. Esta nos está diciendo un poco más de contexto que las otras dos. Sustituir no sería y aplicar tampoco, porque no nos está hablando de una diferencia entre las tres. La única que nos está mencionando, esa sería la B. Muy bien. Sí, es la B, en donde en la página 11 les está diciendo, mis queridos colegas, en donde el texto organiza las teorías en tres categorías principales. Un ratito voy a tomar agüita. Una pausa. Ya, gracias. Entonces vamos a continuar. Pregunta 17. Un enfoque que estudia conexiones entre estímulo y respuesta pertenece principalmente a el enfoque. Vamos a concentrarnos en esa palabra. Un enfoque que estudia conexiones entre estímulo y respuesta pertenece a reducir el proceso. No, un enfoque que estudia conexiones. Principalmente pertenece a el conductismo porque interpreta el aprendizaje. Sí, podría ser en términos de conexiones o asociación de estímulo y respuesta. Un enfoque que estudia conexiones pertenece a sustituir la comprensión. No, porque nos está hablando de estímulo y respuesta y entonces aquí no hay simple memorización. Y aplicar una decisión, no, tendría que ser la B. Y sí, era la B, en donde nos dice que en la página 11 el conductismo se centra en aspectos observables y conexiones estímulo-respuesta. Vamos a la siguiente pregunta, 18. La pregunta 18 nos dice, ¿qué rasgo permite identificar una teoría cognitiva del aprendizaje? ¿Qué rasgo? Está sencillo en esto del rasgo. Entonces nos dice, un rasgo de una teoría cognitiva. Un rasgo sería reducir el proceso.
No, porque estamos hablando de la teoría cognitiva. Aquí, queridos colegas, nos vamos a concentrar en las características de la teoría cognitiva, ¿no? Porque nos está pidiendo justamente un rasgo. Entonces, no es repetición, no va a ser sustitución de la comprensión por la memorización, porque estamos hablando de la teoría cognitiva. La importancia dada al propósito, comprensión, razonamiento, memoria y otros factores mentales en el proceso de aprendizaje podría ser. Atender necesidades, evidencias y diversidad no sería. Entonces tendría que ser el inciso C y vamos a revisar que sí, justamente está en la página 11, queridos colegas, para que lo vayan revisando junto conmigo, en donde nos habla que las teorías cognitivas enfatizan componentes internos y procesos mentales. Esa parte nos vamos a remarcar para no olvidarnos. Pregunta 19. ¿Qué opción aplica correctamente el constructivismo en el aula? Inciso A, o sea, recuerda, otra vez estamos en las teorías y así está hablando del constructivismo. ¿Qué opción de estas se, se da justamente en el constructivismo? ¿Qué opción? A ver, reducir el proceso a una repetición mecánica. El constructivismo no es repetición mecánica. Sustituir la comprensión por simple memorización. El constructivismo no es memorización. Aplicar una decisión informe sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. El constructivismo no nos habla de eso. Proponer experiencias de primera mano en donde el estudiante actúe sobre el medio para adquirir y probar conocimientos. Aquí, en esta parte, donde el estudiante actúe sobre el medio. Aquí sí nos estaría hablando de constructivismo. Así que, por favor, vamos a marcar esta opción y vamos a ver si esa es la correcta. Y sí, justamente. Constructivismo era la palabra clave para acordarnos y está en la página 12. Así que vamos revisando. Dice, el constructivismo exige que el estudiante experimente un ambiente de primera mano y actúe sobre él. Continuemos recordando esta lectura de este libro tan interesante, José Manuel Sáez. Estamos en la pregunta número 20. ¿Qué situación representa mejor la teoría de ensayo-error de Thornick? Thornick, de autor. Entonces, en este caso, nos tenemos que acordar nuevamente acerca de de lo que decía Thornick, básicamente. Quizás no nos vamos a acordar de manera textual, pero más o menos esto nos tendría que dar una idea. La teoría ensayo-error. Que un estudiante intenta varias soluciones, comete errores, evita movimientos incorrectos y aprende finalmente de la forma correcta. Aquí nos está diciendo una cosa que ya va concordando con lo del ensayo-error, entonces sería el inciso A aquí en un primer vistazo, ¿no? Pero vamos a analizar las otras y ahí vamos a ver si de verdad esa es la A. ¿Podría ser la ensayo-error una repetición mecánica? No. Una simple memorización no va con la teoría ensayo-error y tampoco una decisión. Entonces sí o sí tendría que ser el inciso A, en donde nos habla esta página 12 y sí era el inciso A, que Turnick destaca el aprendizaje por ensayo-error hasta lograr la conducta correcta. Vamos continuando. Pregunta 21. ¿Cómo se integran las leyes de la preparación? De las leyes de preparación, ejercicio y efecto en Turnick. Nuevamente nos está hablando de este autor, Turnick, en donde dice cómo se integran las leyes de preparación, efecto, ejercicio y efecto. ¿Será que se integran mediante un proceso de repetición? No. ¿Será que se integran mediante la sustitución por simple memorización? No. ¿Será que se integran mediante la preparación que dispone del aprendizaje? El ejercicio exige repetición. No se olviden que estamos hablando de Thornick, que nos habla así justo del ensayo de error. Entonces sí podría haber esta repetición. Y el efecto o consecuencia orienta el destino del aprendizaje. En este caso ya nos están dando una pauta de lo que había dicho Thornick, entonces es mucho más probable que sea esta respuesta que las otras tres. ¿Aplicar una decisión en informe? No.
Entonces vamos a ver la respuesta correcta y sí, era la C, en donde el texto en la página 12 nos indica y nos explica las leyes de preparación, ejercicio y efecto. Vamos repintando, remarcando junto conmigo la lectura. Pregunta 22. En el experimento de Pavlov, todos conocemos el experimento de Pavlov, entonces si van a hacer este tipo de preguntas, por favor acuérdense que estamos hablando del libro de estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza, para que todo lo que hayan leído de ese libro se les venga a la cabeza en ese momento. En el experimento de Pavlov, ¿qué aprendizaje se produce cuando la campana provoca la salivación sin alimento? Está hablando del experimento que había hecho Pavlov, un experimento que nos han enseñado desde la normal, más o menos, ¿no? Entonces, y aquí está, o sea, no hay lugar a dudas, el condicionamiento clásico, porque un estímulo artificial llega a producir una respuesta antes asociada a un estímulo natural. No es repetición mecánica, ni simple memorización, ni tampoco una decisión uniforme. Entonces, definitivamente en este caso sería el inciso A. Y sí, sí era. Y vamos a comprobarlo porque en la página 13 justamente estamos hablando de cómo Pavlov demostró el condicionamiento de su perro junto con el sonido de la campana. Pregunta 23. ¿Qué diferencia correctamente generalización y discriminación de estímulos? Diferencia. Aquí está la palabra clave. ¿Qué diferencia la generalización y la discriminación? Entonces, vamos a empezar de aquí. La generalización extiende su respuesta a estímulos parecidos. Sí, 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 esto está muy bien, esto está cierto. Y la discriminación permite responder a un estímulo específico e inhibir a los demás. Aquí nos estaría hablando ya de una respuesta que tiene más contexto que las demás. Estamos viendo, ¿no? Junto con las otras opciones. Entonces nos vamos a decantar de que fuera esta, porque aparte nos está hablando de la palabra clave generalización y también discriminación. Está dentro de la respuesta, las palabras de la pregunta. Y justamente es eso. Y podemos revisar en la página 13, en el que el texto define generalización y discriminación como dos procesos opuestos. Vamos a la siguiente pregunta, la 24. ¿Qué ocurre durante la extinción del condicionamiento clásico? Nuevamente vamos a hablar del condicionamiento y nos tenemos que acordar de Pavlov, ¿no? Y de todo lo que te dice la teoría del condicionamiento clásico para que podamos responder este tipo de preguntas que nos están exigiendo un poco de memoria, ¿no? De acordarnos de ciertos tipos de conceptos que nos están pidiendo y que nos han explicado a lo largo del libro. ¿Qué ocurre durante la extinción? En el condicionamiento. ¿Será que en ese momento se reduce un proceso a una repetición mecánica? No. ¿Será que en ese proceso en esa extinción, el sujeto aprende a inhibir respuestas condicionadas cuando el estímulo ya no se acompaña del estímulo natural? Ahí nos estaría hablando de esto que ha sido, que es extinción, cuando se extingue, cuando ya inhibe, ¿no? Aquí inhibe respuestas condicionadas. ¿O será quizás la extinción del conocimiento básico cuando se sustituye la comprensión por simple memorización? No. ¿Será que hay extinción durante el condicionamiento cuando se aplica una decisión uniforme? Yo creo que tampoco. Entonces, ahorita estaríamos viendo que sería el inciso B. Vamos a revisar. Sí, sí era, en donde nos dice que el sujeto aprende a inhibir respuestas condicionadas cuando el estímulo ya no se acompaña del estímulo natural. Y estamos revisando esto en la página 13, la extinción. Ocurre cuando se inhiben respuestas condicionadas. Siguiente pregunta. ¿Qué consecuencia pedagógica extrae el texto del condicionamiento clásico? Una consecuencia pedagógica. ¿Será que una consecuencia sería que se reduce el proceso a una repetición? No suena como consecuencia, la verdad. Los métodos defectuosos pueden condicionar desagrado hacia el docente, tema o ambiente, mientras un trato comprensivo puede producir un impacto deseable. Esta sería una consecuencia pedagógica si estamos hablando del condicionamiento clásico.
Entonces, claro, ¿no? Si es un método defectuoso, condiciona desgrado hacia el docente, texto o ambiente. Pero si es un trato comprensivo, entonces puede producir un efecto deseable. Esta sería la respuesta dentro de lo que está pidiendo, ¿no? Una consecuencia pedagógica. Porque otra consecuencia pedagógica sería, no sería sustituir la comprensión, ¿no? Ni tampoco aplicar una decisión uniforme. Entonces estaríamos hablando más que nada de la letra B. Y sí, justamente sí era la B, en donde nos dice que el texto aplica el condicionamiento al clima creado por el docente. En la página 13 nos está diciendo el libro. Este condicionamiento depende del clima creado por el docente en clases. Entonces, si ha sido un clima agradable, pues entonces el condicionamiento funciona de esa manera. Y si no, pues también de la manera contraria o opuesta. Siguiente pregunta, 26. Según Skinner, ¿cuándo es más probable que una conducta se repita? Estamos hablando de Skinner ahora, ya no de Pavlov. Entonces, según Skinner, ¿cuándo? Cuando reduzcamos el proceso a una repetición mecánica, creo que no. Si sustituimos la comprensión, creo que no. ¿Cuándo es más probable que una conducta se repita? Cuando es reforzada. Aquí nos dice esta palabra clave. Aquí, cuando. Cuando es reforzada porque el condicionamiento operante sostiene que el aprendizaje depende de sus consecuencias. Y entonces estaremos diciendo que sería la C. ¿Cuándo es probable? Cuando se aplica una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias, definitivamente no. Vamos a decir que C. Y sí, queridos colegas, es la C. En la página 13 y 14 nos están hablando un poquito más de por qué. Porque nos dice que el condicionamiento operante plantea que las conductas reforzadas se repiten. Continuemos. Pregunta 27. ¿Qué recomendación conductual resulta coherente con el condicionamiento operante del texto? Reducir el proceso a una repetición mecánica. Nuevamente, a ver, ¿qué recomendación conductual resulta coherente con el condicionamiento operante del texto? ¿Qué recomendación conductual? Condicionamiento operante. ¿Será que nos está recomendando que hay que reducir el proceso a una repetición mecánica? No. ¿Será que nos está recomendando que sustituyamos la comprensión por la simple memorización? No, porque es condicionamiento operante. ¿Será que nos está recomendando aplicar una decisión uniforme? Probablemente, ¿no? Pero no creo que sin atender necesidades, entonces no. ¿Será que nos está recomendando defender, recompensar y reforzar el comportamiento apropiado e ignorar el inapropiado para su extensión gradual? Probablemente. Entonces vamos a decantarnos o vamos a decir que es la D. Vamos a ver. Sí, totalmente. La respuesta correcta era D. Defender, recompensar y reforzar el comportamiento apropiado e ignorar el inapropiado para su extinción gradual. Como sabemos, en la página 14, queridos colegas, dice que el texto recomienda evitar el castigo y configura el comportamiento deseable. Continuemos. Pregunta 28. ¿Por qué el aprendizaje programado y la instrucción asistida por el ordenador se vinculan con Skinner? Porque depende de secuencias de refuerzo, retroalimentación rápida y oportunidades de éxito. Sí, suena bastante eh, factible que sea esa respuesta porque aquí nos está preguntando por qué y esta nos responde por qué, lo cual no hay ni en este verbo, ni en este verbo, ni en este verbo. Entonces vamos a decir que es la A y sí, justamente sí es la A. Y recordemos que en el texto, en la página 14 y 15, el texto vincula condicionamiento operante con aprendizaje programado e instrucción asistida por ordenador. Pregunta 29. ¿Qué caracteriza el aprendizaje perspicaz de Kohler? A. Reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. B. Sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados. C. El estudiante percibe la situación como un conjunto, evalúa relaciones y factores y llega a una solución por comprensión. O D. Quizás aplica una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el aprendizaje perspicaz de este personaje Kohler que nos está solicitando? No
creo que su aprendizaje haya sido una repetición mecánica, porque si no, no lo hubiéramos visto, ni tampoco una simple memorización. El estudiante percibe una situación como un conjunto, evalúa las relaciones y factores y llega a una solución por comprensión. Podría ser la C. ¿Será que un aprendizaje tiene que ver con la decisión uniforme sin atender necesidades? Pues creo que no. Entonces vamos a decir que es la C. Y sí, era la C. En la página 15, queridos colegas, se van a fijar en donde Kohler constituye que el alumno ve la situación en conjunto y alcanza una solución perspicaz. Continuemos. Pregunta 30. ¿Qué implicación didáctica se desprende del aprendizaje perspicaz? Inciso A. Organizar objetivos, plan de estudio y procedimientos para que el estudiante vea la situación como un todo. Inciso B, reducir el proceso, una repetición mecánica sin análisis de contexto. Inciso C, sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados. O quizás la D, aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias ni diversidad. ¿Qué implicación didáctica se desprende? Implicación didáctica del aprendizaje perspicaz. Entonces aquí nos dice organizar objetivos, una implicación didáctica. Cuando nos habla de didáctica, claro, tendría que estar ya unido con esto, ¿no? De objetivos, plan de estudios, procedimientos para que el estudiante vea la situación como un todo. Entonces yo me voy a decantar de que sea la A. Y sí, sí, es la A, porque dice que en la página 15 del texto se destaca la organización del plan, el esquema de estudios, procedimiento y planificación. Pregunta 31. ¿Qué idea central sostiene Bandura sobre el aprendizaje social? Bandura nuevamente nos está pidiendo algo así como un concepto que tenemos que realmente, si no memorizar, pero por lo menos tener claro más o menos de qué se trataba, más o menos de qué hablaba. Entonces dice que idea central sostiene Bandura sobre el aprendizaje social. Gran parte del aprendido se adquiere observando e imitando comportamientos de modelos. Sí, 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 Bandura nos hablaba de los modelos, de los hermanos y así. Entonces, habilitar una decisión uniforme, no, porque estamos hablando de aprendizaje social, entonces sin atender necesidades no sería ya social. Sustituir la comprensión por simple memorización de términos aislados, sustituir, no, definitivamente no. Y una idea central, reducir el proceso, no, definitivamente no. Entonces tendría que ser D. Vamos a ver, y sí, sí era D, porque nos dice en la página 15 que Bandura enfatiza el poder del aprendizaje observacional. Entonces vamos remarcando esa parte. Vamos a continuar, pregunta número 32. ¿Qué diferencia la impronta de otros aprendizajes? La impronta estaba en la parte de los 16 aprendizajes, no sé si se acuerdan. Entonces, ¿qué es lo que le diferencia la impronta de los otros aprendizajes que son tantos? Tal vez la impronta reduce el proceso a una repetición mecánica. No creo, porque el mismo nombre de impronta no tiene que ver con esa parte de una repetición mecánica. Entonces, vamos a decir que no. Ocurre en una edad o etapa particular y deja impreso en el sujeto un estímulo independiente de consecuencias posteriores, es más probable que sea esta por el hecho de la impronta. Sustituir la comprensión. No, creo que sustituir no hace ningún aprendizaje. Aplicar una decisión uniforme. No, yo nuevamente pienso que debería ser la B en este caso. Y vamos a revisar y sí, sí era la B, porque nos dice en la página 15 y 16, queridos colegas, que la impronta se define como un aprendizaje en edad particular con características impresas. Pregunta 33. ¿Por qué la imitación se considera característica del aprendizaje observacional humano? ¿Por qué la imitación? Vamos a ver. Porque aplica una decisión uniforme, no, no estamos hablando de imitar. Porque sustituye la comprensión, no estamos hablando de imitar. Porque implica repetición personal de una conducta observada. Imitar, tendría que ser eso. Porque deduce el proceso de una repetición mecánica. Sí es repetición, pero no mecánica. Entonces tendría que ser la letra B.
Y sí, sí, queridos colegas, era la B. Y vamos a revisar el texto en la página 16. Nos dice que el aprendizaje observacional se describe como imitación o repetición de una conducta observada. Vamos a la siguiente pregunta. 34. ¿Qué ejemplo corresponde a la enculturación? Significa que nos están dando ejemplos. Tenemos que ver cuál sería la enculturación. La enculturación será el inciso A, cuando se reduce un proceso a repetición mecánica. No, no tiene nada que ver con repetición la enculturación. Inciso B será que sustituir la comprensión por simple... No, estamos hablando de enculturación, entonces no tiene nada que ver con comprensión. Adquirir lenguaje, valores, rituales de la cultura mediante influencia de algunos padres, adultos y compañeros. Sí, esta podría ser la respuesta correcta. Un ejemplo de enculturación, aplicar una decisión uniforme. Podría ser, pero aquí estamos hablando sin atender necesidades y la enculturación no es eso. Entonces, esta tampoco es. Tendría que ser el inciso C. Y sí, era el inciso C. ¿Por qué? Porque en la página 16, señores, mis queridos colegas, nos dice que la inculturación implica aprender requerimientos de la cultura nativa. Está en el nombre, enculturación. Pregunta 35. ¿Cuándo se produce aprendizaje episódico? Se produce el aprendizaje episódico, uno, cuando se reduce el proceso de una repetición mecánica, no. Estamos hablando de episodios, pero sin embargo, no. Sustituye la comprensión por una simple memorización, no. Se aplica una decisión uniforme sin atender necesidades, no. Cuando un evento específico cambia el comportamiento y queda registrado en memoria episódica. Podría ser, porque aquí nos está hablando de esta palabra y aquí también está esta palabra. Entonces vamos a decir que es la D y sí, sí era la D. Y está en la página 16, porque por ejemplo dice que ejemplifica el miedo posterior a ser mordido por un perro. Pregunta 36. ¿Qué define mejor el aprendizaje multimedia? El uso de los estímulos auditivos y visuales para aprender información. Reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Sustituir la comprensión por simple memorización. O aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades de evidencias ni diversidad. ¿Qué aprende mejor el aprendizaje multimedia? Como dice multimedia, o sea, son varios. De aquí habla de dos estímulos auditivos y visuales. Vamos a decir que es el inciso A. Sí, sí era, ¿no? Porque dice que el aprendizaje multimedia se define por estímulos auditivos y visuales y está en la página 16. Pregunta 37. ¿Qué diferencia existe entre el e-learning y el aprendizaje aumentado? ¿Será que en el e-learning se reduce el proceso a una repetición mecánica? No. ¿Será que en el e-learning se sustituye una simple comprensión por simple memorización? No. ¿Será que en el e-learning, dice, el e-learning se basa en Internet, mientras que el aprendizaje aumentado adapta el contenido digital al contexto del alumno? Sí, probablemente es esta. ¿Aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades? No, el e-learning no es eso. Entonces vamos a decir que es la C. Y sí, sí era, en donde nos dice que el e-learning se basa en el Internet y el aprendizaje aumentado adapta el contenido digital al contexto del alumno. Está en la página 16 y 17. El texto distingue aprendizaje de red y aprendizaje aumentado contextualizado. Vamos a la siguiente pregunta. 38. ¿Qué precisión conceptual distingue TEL del e-learning? TEL se enfoca en el soporte tecnológico de cualquier enfoque pedagógico, no solo de aprendizaje en red. Y esa es la respuesta correcta. Hasta donde yo recuerdo, TL del e-learning no solamente se enfoca en el soporte tecnológico, sino en el aprendizaje, y no solo en el aprendizaje en red. No es reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto, tampoco es sustituir por simple memorización o comprensión. Y tampoco será decidida una decisión uniforme. Si estamos hablando de TL y el e-learning, estamos justamente, esa era la respuesta, de que se enfoca el TL, el TEL, en el soporte tecnológico y el e-learning, y no solo, de cualquier enfoque pedagógico, no solo del aprendizaje en red. Está en la página 17, donde dice, el aprendizaje mejorado por tecnología se presenta como apoyo de cualquier actividad mediante tecnología. Pregunta 39.
¿Cuál es el límite principal del aprendizaje memorístico según el texto? Inciso A, el límite principal. Dice, esta es la palabra clave. ¿Será que el límite principal es el reducir un proceso a una repetición mecánica? No. ¿Será que el límite principal es sustituir la comprensión por simple memorización? No. ¿Será que el límite principal aplica una decisión uniforme sin atender necesidades? No. ¿Será que el límite principal permite recordar material por repetición, pero no necesariamente su significado? Puede ser, porque esto es memorístico, entonces debe ser A. Digo, perdón, D. Sí, era la D. Miren, yo he marcado la D. La D. Permite recordar material por repetición, pero no necesariamente su significado. Está en la página 17. Podemos revisar en donde dice que el aprendizaje memorístico se centra en repetir y recordar sin asegurar la comprensión. Lo malo de la repetición. Pregunta número 40. ¿Cómo se diferencia el aprendizaje significativo, el significativo del memorístico? ¿Se diferencian porque se reduce el proceso a una repetición? No. ¿Se diferencian porque el significativo entiende, aquí nos habla el significativo, entiende el conocimiento al relacionarlo con otros conocimientos y con el contexto integral de los hechos? Claro, sí, eso está bien. No sustituye la comprensión ni tampoco aplica una decisión uniforme, entonces tendría que ser la letra B. Sí, era la B, en donde el significativo entiende el conocimiento al relacionarlo con otros conocimientos y con el contexto integral de todos los hechos. Está en la página 17. Si la revisan, van a poder encontrar que dice que el aprendizaje significativo se opone al memorístico porque ingresa comprensión y relaciones. Pregunta 41. Ve a tomar agüita un ratito. Ok. Pregunta 41. ¿Qué situación representa aprendizaje informal? Estamos hablando de cuando se reduce un proceso a una repetición mecánica. No, eso no es informal. ¿Será que es una experiencia diaria como caminar, comer, jugar, explorar? Fuera de una relación formal, sí, sí, eso sí probablemente sea, porque aquí nos habla de fuera de la relación formal, aprendizaje informal. ¿Será que se sustituye la comprensión por simple memorización? Claro, podría ser, pero no estamos hablando ahorita de dónde ni de nada, entonces no se puede tomar en cuenta como una respuesta. Y de que se aplique una decisión uniforme, tampoco podríamos decir que es esta, entonces debería ser la B, y sí, era la B, en donde dice que en la página 18 vamos a encontrarnos con que el texto define aprendizaje informal por las experiencias del día a día. Pregunta 42. ¿Qué distingue el aprendizaje formal? ¿El aprendizaje formal será que distingue cómo reducir un proceso a una repetición mecánica? No. Puede que dentro del aprendizaje formal haya eso, pero no distingue. ¿Sustituye la comprensión por simple memorización? No. ¿Se lleva a cabo dentro de una relación profesor? Exactamente, o sea, se lleva a cabo dentro de en un sistema escolar, sí, probablemente, porque estamos hablando de formal, el aprendizaje formal, entonces tampoco es esta, no es una decisión que tomar. Y sí, justamente es esa. Y está, queridos colegas, para que lo revisen en la página 18, en donde el aprendizaje formal se define por su inserción en el sistema escolar. Pregunta número 43, que nos pide, ¿qué ejemplo corresponde al aprendizaje no formal? Ya hemos hablado del formal, ahora del no formal. ¿Cuál sería el ejemplo? Sería cuando reducimos un proceso a una repetición mecánica. Sí y no, claro, podría ser, pero no dice en dónde, así que no. Sustituye la comprensión por simple memorización, nuevamente sí podría ser, pero no dice en dónde, así que esta no. ¿Será que aplica una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias y diversidad? Pues no. ¿Será que aprenden talleres, clubes, organizaciones juveniles con personas de intereses similares?
es fuera del sistema formal, probablemente la D entonces sea nuestra mejor opción. Y sí, ¿no? Sí, esa era la respuesta correcta. Está en la página 18, en donde el texto ubica el aprendizaje no formal fuera del sistema formal. Vamos con la pregunta 44. ¿Qué rasgo hace tangencial a un aprendizaje? La persona se autoeduca cuando interactúa con un tema en un contexto que disfruta, como un videojuego musical que motiva a aprender. Un rasgo tangencial. ¿Qué rasgo hace tangencial? La persona se autoeduca. Podría ser. Vamos a tomarlo con opción. Reducir el proceso a la repetición. No, no creo que eso sea tangencial. Tampoco sustituir. Aplicar una decisión uniforme. Estamos hablando de aprendizaje, entonces no hay decisiones como tal. Entonces tendría que ser esta, la inciso A. Y sí, sí es esa. En la página 18 encontramos que el aprendizaje tangencial ocurre por autoeducación en contextos disfrutados. Pregunta 45. ¿Por qué el aprendizaje activo exige metacognición? Inciso A, porque reduce el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. No. Estamos hablando de metacognición. Entonces aquí vamos a buscar algo que tenga que ver con eso, sustituir la comprensión, definitivamente no, porque el estudiante toma control de su experiencia y reconoce lo que entiende y lo que no entiende y verbaliza su entendimiento. Esa parte, verbaliza va más allá de lo que es cognitivo, entonces yo creo que sí, esa tendría que ser. Aplicar una decisión uniforme sin entender, no. Entonces, a ver, vamos a ver si era esa. En la página 18, queridos colegas, aquí. El texto asocia aprendizaje activo con control, diálogo interno y estrategias metacognitivas. Continuemos. Pregunta 46. ¿Qué situación es sincrónica de todas las que están aquí? A ver, cuando dos o más personas se comunican en tiempo real, sincrónica, sí, definitivamente es esta. Cuando se reduce el proceso a una repetición mecánica, no. Bueno, se podría hacer si es que se fuera en el mismo lugar, ¿no? En tiempo real. Lo mismo esto y lo mismo esto. Entonces, como esta es la única que nos habla del tiempo real, probablemente esa sea la correcta. Y sí, justamente es la A. En la página 18 vemos en lo que nos dice que el aprendizaje sincrónico se produce con comunicación en tiempo real. Pregunta 47. ¿Qué ventaja ofrece el aprendizaje asincrónico? Una ventaja. Vamos a empezar por aquí. ¿Será que permite conservar la enseñanza y participar cuando sea el momento más conveniente para el estudiante? Conservar la enseñanza. Podría ser. ¿Será que aplica una decisión uniforme? Es que es una decisión personal, tal vez el aprendizaje es sincrónico, así que no podemos decir que sea uniforme. ¿Será que sustituye la comprensión por simple memorización de términos aislados? Ahorita no, no creo que estemos en ese punto. Y reducir el proceso a una repetición mecánica tampoco. Vamos a decir que es la D. Y sí, sí era la D. En la página 19 nos dice el texto que el aprendizaje asincrónico es flexible y conserva la enseñanza flexible. Pregunta número 48. Por cierto, lo del aprendizaje sincrónico es algo que ustedes y yo estamos haciendo en este momento, por una flexibilidad única. Yo puedo dar la clase y ustedes van a verla grabada el rato que ustedes puedan, con la flexibilidad del tiempo. Bueno, pregunta 48. En la taxonomía de Bloom, ¿qué acción evidencia análisis y no solo comprensión? ¿Será que evidencia análisis y no solo comprensión o una repetición mecánica? No. ¿Será que evidencia análisis y no solo comprensión? Desglosar información en partes, sí. Eso es análisis, ¿no? Examinar relaciones, inferir motivos o causas para apoyar generalizaciones. Un análisis es lo que estamos haciendo en este momento. Por eso estamos desglosando toda la información en partes, ¿no? En las preguntas, en este caso. ¿Sustituir la comprensión por simple memorización? No. Funciona, funciona, pero en este momento no estamos hablando de esa parte y además estamos hablando de la taxonomía de Bloom. Aplicar una decisión uniforme tampoco. Entonces nos quedaría la B. Vamos a ver.
Sí, sí era la B. En la página 20, queridos colegas, van a poder leer que dice que el análisis implica descomponer materiales y reconocer estructura organizativa. Pregunta 49. ¿Qué diferencia hay entre la evaluación de aplicación en el dominio cognitivo? ¿Qué diferencia la evaluación de aplicación en el dominio cognitivo? ¿Será que esta evaluación reduce el proceso a una repetición mecánica? No. ¿Será que la evaluación juzga valor con criterios y propósito? La aplicación usa la información previa en situaciones nuevas y concretas. Aquí están estas palabras clave, evaluación y aplicación. Y en esta respuesta hay esas dos, evaluación y aplicación. Entonces vamos a decantarnos ahorita que sea la B. Sustituir la comprensión, no, eso no es evaluación y tampoco es evaluación aplicar una decisión uniforme. Entonces debe ser la B, justamente la B, que nos dice que la evaluación juzga con criterios y propósito y la aplicación usa información previa en situaciones nuevas y concretas. Está en la página 20, en donde el texto define aplicación y evaluación como niveles distintos. ¿Qué caracteriza el dominio afectivo? Estamos en la pregunta 50. ¿Reduce el proceso a una repetición mecánica el dominio afectivo? No, no tiene nada que ver con la repetición ni con la memorización. Aquí está, incluye sentimientos, valores, motivaciones. Sí, esta sí es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de afectivo. Aplicar una decisión no es afectivo. Eso puede que sea otro tipo de dominio, pero afectivo no es. Entonces, sí, justamente era la C. En donde en la página 21, queridos colegas, van a revisar que diga que el dominio afectivo se enfoca en sentimientos, valores y actitudes. Pregunta 51. ¿Qué caracteriza el dominio psicomotor? Psicomotor, tenemos que darnos cuenta que esta es la palabra clave. ¿Reduce el proceso a una repetición mecánica? Podría ser, pero no por estos, ¿no? Sin análisis de contexto, entonces por eso sería que no. ¿El dominio psicomotor sustituye la comprensión por la simple memorización? No, definitivamente no es esta. El dominio psicomotor aplica una decisión uniforme, sin atender necesidades. Uniforme sí, pero no creo que sea sin atender necesidades, entonces esta no. El dominio psicomotor incluye movimiento físico, coordinación y habilidades motoras que requieren práctica y se miden por precisión, velocidad o técnica. Sí, porque dice psicomotor. Entonces vamos a decir que es la D. Y sí, totalmente. Está en la página 21. Pueden revisar en donde dice que el dominio psicomotor aborda el movimiento, coordinación y la ejecución, queridos colegas. Vamos a continuar. La pregunta 52 del por qué el ejemplo del ajedrez demuestra que los dominios no son excluyentes. Y aquí nos dice, ¿no? Y nos resalta esta respuesta porque combina reglas cognitivas, movimientos psicomotores y valoración afectiva del juego. Combina reglas cognitivas. Ejemplo del ajedrez nos demuestra que los dominios no son excluyentes, o sea, porque varios dominios pueden estar en uno y no se excluyen del uno del otro. Y aquí nos dice que combina, esta sería la palabra clave, combina las reglas cognitivas, movimientos y valoración afectiva. Entonces, esta sería la respuesta correcta porque no se trata de una repetición. Cuando estamos haciendo una repetición mecánica, estaríamos solamente hablando de un dominio. Y digamos una simple memorización, también estaríamos hablando solo de un dominio. A aplicar una decisión uniforme, también estaríamos hablando de un dominio. Esa es la única respuesta en la que nos demuestran los tres y nos da un ejemplo de por qué no son excluyentes. Y justamente, si era la A, está en la página 21, en donde pueden revisar que el texto usa el ajedrez para mostrar la interacción entre los dominios. Pregunta 53. ¿Qué condición debe cumplir un buen objetivo de aprendizaje? Una condición. ¿Será que un buen objetivo de aprendizaje reduce el proceso a una repetición mecánica? No. ¿Sustituye la comprensión? No. ¿Describe lo que el estudiante debe saber o ser capaz de hacer al final del curso centrado en su rendimiento? Objetivo, o sea, una meta. Eso sí describiría una meta.
Aplicar decisión uniforme, no, esto no describe una meta. Entonces, vamos a decir que C. Y sí, sí era la C. Porque en la página 22 nos dice que el objetivo debe describir resultados esperados por el estudiante. Vamos a la pregunta 54. ¿Por qué no conviene formular objetivos demasiado abstractos, concretos o inferiores? Bueno, dice que es porque pierden utilidad para orientar desempeños relevantes y pueden limitarse a habilidades cognitivas de bajo nivel. ¿Por qué no conviene formular objetivos demasiado abstractos? Probablemente, ¿no? Probablemente sea esta la respuesta porque nos está diciendo por qué no conviene. B. Reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. No conviene formular objetivos demasiado abstractos porque reduciría este proceso a una repetición mecánica. No, tal vez, pero no tendría que ver el análisis. Entonces aquí, por esta palabrita, sería que no. ¿Por qué no conviene formular objetivos demasiado abstractos? Porque sustituye la comprensión por simple memorización. Objetivos demasiado abstractos, concretos. Claro, estamos hablando de la memoria, podría ser, ¿no? De la memoria de que es un, un proceso mental inferior, pero vamos a poner con una opción y aplicar una decisión uniforme sin atender necesidades, evidencias. Esta no. Entonces, una de las dos tendría que ser más verdadera que la otra. No conviene formular objetivos demasiado abstractos porque pierden utilidad para orientar desempeños relevantes y pueden limitarse a habilidades cognitivas de bajo nivel. Creo que esta está mucho más completa que esta otra, entonces vamos a decantarnos por el inciso A. Y sí, sí era la A, porque en la página 22 nos dice que el texto advierte contra los objetivos demasiado abstractos, concretos o limitados. Pregunta 55. ¿Qué representa el acrónimo SKA en los objetivos del aprendizaje? Entonces tenemos que buscar una respuesta que nos esté explicando estas tres letras tendrían que tener. ¿En cuál respuesta hay esas tres letras? En esta respuesta no hay esas tres letras. En esta respuesta no hay esas tres letras. En estas tres letras tampoco hay las tres letras. Y en esta otra tampoco. Entonces vamos a tener que revisar qué significaban SKA. En ese caso eran tres palabras en inglés. Attitude, skills and knowledge. Skills significaba habilidades. Knowledge era conocimiento y attitudes era actitudes. Entonces, lo que tenga estas tres palabras, ¿no? Habilidades, conocimientos y actitudes. Esta era la respuesta correcta. En este caso, la pregunta nos está diciendo por el acrónimo en inglés y en el español están las respuestas. Va a convenir acordarse qué realmente significaba esto en inglés para poder dar una respuesta correcta, porque si nos damos cuenta, buscando así tal cual que empiecen las palabras por esas tres letras, no ha habido. Entonces puede suceder también esto en el examen, puede ser una pregunta tricky, o sea, de trampa. Hay que estar atentos y hay algunos conceptos que sí o sí nos vamos a tener que acordar que no se pueden inferir ni deducir. Vamos a ver la respuesta. Justamente era esa lo que les estaba explicando, ¿no? La D, en donde la página 22 da la descripción de cada palabra, de cada letra del acrónimo, que esta era skills, esta es knowledge y esta es attitude en inglés, pero en español es skills, habilidades, knowledge era conocimiento, y attitude sí era actitudes. Y por no decirle HCA, le dicen SKA porque está en inglés y la traducción simplemente estaba en la respuesta. Así que mucho ojo y atención con este tipo de preguntas. Vamos a continuar. Pregunta 56.
¿Por qué los resultados medibles y las rúbricas fortalecen la evaluación? Reducir el proceso, o sea, dice, ¿por qué los resultados medibles y las rúbricas fortalecen la evaluación? Entonces, tendría que ver la respuesta, una respuesta al por qué. Aquí no hay una respuesta como tal, entonces esta no sería. Aquí sí, sí hay, vamos a tomarla como una opción, porque clarifican qué se espera, cómo se demostrará el logro y dónde debe fortalecerse el desempeño. Puede ser. Aquí tampoco hay una respuesta como tal, entonces vamos a ignorar esta y también esta otra. Entonces vamos a concentrarnos en esta. Y sí, de los que responden realmente, ¿no? ¿Por qué los resultados medibles y las rúbricas fortalecen? Porque clarifican qué se espera, cómo se demostrará el logro y dónde debe fortalecerse el desempeño. Aquí está la palabra evaluación y aquí está la palabra logro. Tienen coherencia, entonces sí es la letra B. Entonces, sí, justamente en la página 23 vamos a leer que dice que el texto recomienda que los resultados medibles, formas de evaluación y criterios desarrollados como rúbricas. Vamos a continuar. La pregunta 57. ¿Qué define a una estrategia de aprendizaje según Nisbet y Schuck-Smith? Entonces ahí nos vamos a tener que acordar nuevamente del concepto como tal de lo que nos están diciendo estos autores y dice que A. Reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. ¿Qué define una estrategia de aprendizaje? Esa no debe ser una estrategia de aprendizaje. La repetición mecánica no es una estrategia de aprendizaje. Una secuencia integrada de procedimientos. Ah, ahí está. Estrategia, secuencia integrada. Podría ser o actividades elegidas para facilitar la adquisición, almacenamiento o uso de información o conocimiento. Vamos a decantarnos por la B por el momento. Sustituir, una estrategia será sustituir la comprensión. No, no parece que fuera una estrategia. Una estrategia de aprendizaje será aplicar una decisión uniforme. No. Porque sería una estrategia, pero de otras cosas, no es de aprendizaje. Entonces, una estrategia de aprendizaje tendría que ser la B. Sí, sí era la B. ¿Y en dónde está? Queridos colegas, van a revisar la página 23 y van a remarcar la parte que dice la definición de estrategias de aprendizaje aparece en el capítulo. Ahí, justamente de Nisbat y Shocksmith. Pregunta 58. ¿Qué diferencia una estrategia de una simple técnica? Reducir, ¿qué diferencia? Entonces está pidiéndonos la diferencia. Entonces, directamente, aquí no hay una diferencia entre una y la otra. De esta a esta. Reducir, no está estableciendo una diferencia. Aquí sustituir una comprensión tampoco está estableciendo una diferencia. La estrategia decide, aquí está, la palabra estrategia ya aparece aquí. Podría ser. Exige decisiones flexibles, intencionales y conscientes y metacognitivas según tareas, contexto y autoconocimiento. Aquí estaría empezando a definir una, ya estaría diciendo cuál sería la diferencia de la otra. Podría ser. Y aquí aplicar una decisión, no está tampoco estableciendo ninguna diferencia. Vamos a decir que es la C. Y sí, era la C. En la página 24, queridos colegas, van a revisar que diga, el texto enumera características de las estrategias del aprendizaje. ¿No? Ahí, en esa página está enumerando. Vamos a la pregunta 59. Dice, según Kiev, ¿qué son los estilos de aprendizaje? ¿Qué son? Entonces está pidiendo una definición. ¿Será que son, y aquí nos está diciendo reducir, nos está hablando de un verbo, entonces aquí no es. ¿Qué son? ¿Será que sustituye otro verbo? Entonces aquí no es. ¿Qué son? ¿Será que son aplicar? No, es otro verbo, no es. No tendrían que empezar con un verbo. ¿Qué son? Son rasgos cognitivos. Aquí ya nos está hablando de, no está empezando con un verbo, ¿no? Está empezando con rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos relativamente estables que indican cómo los alumnos perciben e interactúan y responden a ambientes de aprendizaje. En esta ocasión vamos a decir que es la B. Y pues sí, sí era la B, la D, perdón, en donde en la página 24, Kiev define el estilo de aprendizaje como indicadores relativamente estables. Entonces, van a revisar esa página, queridos colegas, y nos vamos a ir para nuestra última pregunta. ¿En
Colb. ¿Qué combinación representa el convergente? Colb. Entonces, está pidiéndonos un concepto o algo que dijo Kolb. Esto. Entonces, si no lo sabemos bien, vamos a tratar de inferir. ¿Qué combinación representa el convergente? Conceptualización abstracta con experimentación activa orientada a aplicación práctica de ideas. Puede ser. Reducir el proceso a una repetición mecánica sin análisis de contexto. Combinación. Pues es que todas podrían ser, pero aquí nos está diciendo esta palabra clave, combinación. Combinar, entonces nos tendría que estar dando unos dos aspectos combinados para que podamos escoger cuál es el que dijo Kolb. Entonces aquí dice que conceptualización abstracta aquí ya estaría combinando. Aquí no hay ninguna palabra que nos diga que combina. Aquí tampoco. Entonces tendría que ser la letra A. Vamos a revisar. Y sí, en Col, la conceptualización abstracta con experimentación activa orientada a la aplicación práctica de las ideas. Está en la página 25 y nos habla del modelo de Kolb, que caracteriza al convergente por pensamiento abstracto y procesamiento activo. Nuevamente, la clave estaba en esta palabrita, combinación. Bueno, queridos colegas, hasta aquí fue el capítulo 1 y el repaso de más o menos un banco de preguntas que nos ayuden a analizar las respuestas correctas para las preguntas que nos puedan pasar, nos puedan llegar el día del examen de ascenso. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Vamos a continuar después con el capítulo 2.